¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Ahora grabo la parte 2 porque durante la tarde no pude, pero la parte uno ya está subida en el canal. De hecho, en este mismo momento se está subiendo, ya como la mitad de carga. Y en esta parte 2 resolveremos los test del 2016, 17 segundo semestre y del 2019 primer semestre. Así que eso. Pero antes de empezar, quiero hacer un saludo a estos chicos que en el video del test uno me dijeron que si los saludaba. Primera vez que hago esto. Quizá lo estoy haciendo de una manera súper añeja. Pero, chiquillos, un saludo al Mateo y al Chris. Así que eso. Igual, muchas gracias por ver todos ustedes mis videos. De a poco la comunidad va creciendo. Sin más que decir, comencemos con el video. Primero nos piden decidir si la función f, definida como esto, es diferenciable. Aquí yo creo que hubo un error de tipeo, porque dice si x es distinto de 0, eso es igual a 0, pero ya sabemos por otros ejercicios que hemos hecho, usualmente la parte de abajo se define como el x y igual 0. Pero bueno, puede que haya sido un error de tipeo. Bien, ¿cómo decidimos si es diferenciable en 0, 0? Partimos con la definición. Partimos con el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función el f de x menos la función evaluada en el punto más la jacobiana evaluada en el punto, producto punto por x menos x0, que es 0, coma, y menos y0, que es 0. Todo esto dividido por su norma. Bueno, es la norma de x menos x0, y menos y0, pero yo voy a escribir la norma directo, que sería la norma de x, y, la norma de x, y. Entonces, ahora, para calcular la jacobiana, vamos a calcular las derivadas parciales. La derivada de f respecto a x de 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, así calculamos por definición, de f de h, 0 menos f de 0, 0 partido por h. Aquí hubo una confusión, me acuerdo, en el primer video, de que no había evaluado directamente en el 0, 0 por una derivada que me había pasado en el ejercicio anterior. Pero bueno, aquí la función evaluada en el 0, 0 es 0, así que se evalúa directamente. Y acá, como ya vimos, la parte de arriba hay una multiplicación, entonces f de h, 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 0 partido por, en este caso estamos evaluando el x, entonces sería el h a la cuarta por el h que se está dividiendo acá. Y eso es prácticamente 0. Entonces ya encontramos la derivada de f respecto a x en el punto 0, 0. Análogamente, la derivada de f respecto a y en el punto 0, 0 también es igual a 0. Entonces, implica que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f x, y partido la norma de x, y, tenemos que encontrarla. ¿Por qué no puse nada acá? Porque como el vector, y ya vimos en el video pasado, bueno, primero que nada, la función evaluada en 0, 0 es 0. Y si la jacobiana de esto es 0, 0, sería el producto punto de 0 por algo más 0 por algo. Y eso es 0. Entonces esta jacobiana entera, bueno, el producto punto entre la jacobiana y el vector x, y, también es 0. Entonces sería f de x, y menos 0. Entonces solamente nos queda examinar, analizar este límite. Si nosotros buscamos la trayectoria, o utilizamos la trayectoria x igual 0, y igual 0, creo que x igual y también funciona, nos va a dar que 0 va a ser candidato. Por lo tanto, 0 es candidato.
Solo para que no quede tan largo el video, no voy a hacer eso, porque ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, nos quedaría el valor absoluto de la función partido su norma y, bueno, menos 0, que es el candidato, el L. Y esto lo tenemos que acotar de tal manera que nos dé una función g de x, y. Dijimos que la función f de x, y es esto. Entonces nos va a quedar como x cuadrado. Perdón, esto va a ser igual a x cuadrado por y al cubo dividido por la raíz de x a la cuarta más y a la 6, creo que era. Sí. Y esto multiplicado por la norma. La norma de x, y. Si nosotros reducimos el denominador de la raíz, nos va a quedar que esto va a ser igual a... Perdón, menor o igual a x cuadrado por el valor absoluto de y al cubo. Todo esto dividido por, si reducimos este término, nos quedaría el valor absoluto de y al cubo por 1 partido la norma de x, y. Estos se nos van y nos quedaría que esto va a ser menor o igual a la norma de x, y al cuadrado partido la norma de x, y. Esto se reduce con esto, implica que eso va a ser igual a la norma de x, y esto va a ser nuestro g de x, y esto efectivamente tiende a 0. Por lo tanto, concluimos que f es diferenciable en 0, 0. ¿Por qué? Porque obtuvimos que este límite, perdón, no lo escribo acá, es igual a 0. Y para demostrar que es diferenciable, efectivamente este límite tiene que ser igual a 0. Entonces, en efecto, la función es diferenciable en 0, 0. Vamos con el ítem B. Nos pide mostrar la buena aproximación afín en el punto 1,1 si existe y calcularla. Bueno, antes de empezar a resolver y todo, tenemos que hacer como una nota, dejar una nota, para que los profes sepan que sabemos. Podemos poner, puesto que es diferenciable la función en 1,1, se puede deducir que existe una buena aproximación. Bien, entonces ahora podemos definir el L como la función evaluada en el punto 1,1 más la jacobiana de f evaluada en el punto, producto punto por x menos x sub 0, que sería el 1, coma, y menos y sub 0, que sería el 1. He visto que el profesor, el Cordy, también esta función la escribe con h, otro lo escribe con omega y tal, pero no sé, a mí me gusta ponerlo con L. Así me lo enseña mi pastor. Así que yo lo dejaré así. Si resolvemos eso, la función evaluada en 1,1 nos va a quedar 1 partido a raíz de 2, ¿cierto? El f de 1,1 va a ser 1 partido a raíz de 2. Y la jacobiana de f evaluada en el punto 1,1 va a ser... Tenemos que calcularla. Sería la jacobiana. Bueno, la jacobiana de f sería la derivada de f respecto a dx en el punto 1,1. Lo hacemos por definición. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de... En este caso sería f de h
h más 1, 1 menos la función evaluada en el 1, 1 partido por h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? La función evaluada en h más 1 sería h más 1 al cuadrado por 1, que sería y al cubo. Lo voy a pegar acá para no estar subiendo todo el rato. Partido por la raíz de, bueno, el h más 1 a la cuarta. ¿Qué pasó? Me está pidiendo actualizar la tablet. Me dijo viejo, que estoy poco actualizado. Más 1, que sería sh de ahí. Digo, perdón, si de ahí. Menos la función evaluada en 1, 1. Dijimos que era 1 partido de raíz de 2. Partido por h. Resolviendo esto. Bueno, siento que es muy latoso hacerlo por definición. Podríamos hacerlo incluso por derivadas. Estoy pensando si hacerlo de esa manera. Sí, porque es muy latoso hacerlo de esta manera. Bueno, ya empezamos, así que vamos a tener que hacerlo así nomás. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de esto de acá nos va a quedar como h más 1 al cuadrado menos la raíz de h más 1 a la cuarta más 1. Todo esto dividido por, bueno, si multiplicamos el raíz de 2 acá, nos quedaría como el denominador común. De denominador común nos quedaría raíz de 2 por la raíz de h más 1 a la cuarta más 1 por h. Definitivamente esta cuestión va a quedar muy larga por definición. Porque estoy viendo que esa cuestión de ahí se puede resolver por L'Hopital y bla bla bla. Así que me voy a arriesgar y voy a calcular la derivada. Ya que es diferenciable, implica que es de clase C1, ¿no? Porque sus derivadas parciales existen. Por tanto, voy a derivar nomás. La derivada de f respecto de x va a ser igual a sería la derivada del primero, que sería 2x por y al cubo, por el segundo sin derivar, bueno, el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del segundo, que sería el de abajo, que sería 1 partido 2 veces la raíz de x a la cuarta más y a la sexta. Estamos derivando respecto a x, entonces sería la cadena del x a la cuarta, que sería 4 veces x al cubo. Todo esto dividido por x a la cuarta más y a la 6. Si lo evaluamos en 1, 1, esto nos va a quedar 2 por raíz de 2 menos 1 por, bueno, ese 4 que está acá, por 4 por 1 partido 2 raíz de 2 dividido todo eso por 2. Ya, así queda bonito. Ordenando esto nos quedaría, si multiplicamos eso acá, nos quedaría 2 por 2, 4, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 4 por 2, 8. 8 menos 4 partido 4 raíz de 2. Y eso va a ser 4 partido raíz de 2. 4 partido 4 raíz de 2, perdón. Y esto
va a ser igual si lo racionalizamos a raíz de 2 partido 2. Sí, estaba mucho más bonito ahí. Entonces, ahora la derivada de f respecto de y va a ser igual a... lo mismo pero respecto a de y. Sería 3x cuadrado y cuadrado por el de abajo sin derivar, que era x a la cuarta más y a la sexta, menos x cuadrado y al cubo por la derivada del de abajo. Sería 2 raíz de x a la cuarta más y a la sexta por la cadena del que está ahí, que sería 6y a la quinta. Partido por el de abajo al cuadrado, que sería x a la cuarta más y a la sexta. Si lo evaluamos nuevamente en 1, 1, esto va a ser igual a 3 raíz de 2 menos 1 por 1 por 6 por 1, que es 6, partido 2 raíz de 2, dividido todo eso por 2. Hacemos lo mismo, multiplicamos denominador, bueno, mínimo como múltiplo, lo buscamos, que sería lo mismo que multiplicar ese, voy a escribirlo paso a paso nomás, 3 por 2 por raíz de 2 por raíz de 2, menos 6, dividido todo eso por 2 raíz de 2 por 2, que sería que juntamos esos dos denominadores. Entonces eso va a quedar como, esto queda 6, esto queda 2, eso acá queda 12, 12 menos 6, partido 4 raíz de 2, esto va a ser igual a 6 partido 4 raíz de 2, simplificamos, queda 3, queda 2, y al racionalizar esto nos queda 3 raíz de 2 partido por 4. Sí, salía mucho más conveniente hacer esto que por definición. Si vemos que el límite queda muy feo, borren todo y háganlo por derivada normal. Moraleja. Y al final, ¿cuál era el ejercicio? Era la aproximación. Entonces, esto de acá dijimos que era la función evaluada en el punto 1, 1, dijimos que era 1 partido raíz de 2 más la jacobiana de f. La jacobiana de f es la derivada respecto al punto. Bueno, la derivada de x respecto al punto sería raíz de 2 partido 2, coma, la derivada de y, bueno, de la derivada de la función respecto a y, que sería 3 raíz de 2 partido por 4. Producto punto por lo que está ahí. Y eso va a ser igual a un medio, bueno, 1 partido raíz de 2, o si lo quieren racionalizar, raíz de 2 partido 2, más, esto sería raíz de 2 partido 2 por x menos 1, más 3 raíz de 2 partido por 4 por y menos 1. Y esa es la aproximación. Y si quieren, luego lo pueden desarrollar un poquito más. Ahora vamos por el C de este test. El último. Que sería... cadena. Cadena utilizando jacobiana. Creo. Sea G de R2 a R, definida por G de X igual a G de F de X, y, donde G de R en R es una función de clase C1, dada, calcule la derivada de G respecto a X en el punto 1, 1. Ya, bueno, esto es más o menos simple. Simplemente tenemos que recordar la regla de la cadena. La derivada de G respecto a de X en el punto X, y va a ser igual nada más y nada menos que la derivada de X. Bueno, la derivada respecto a X de G de F de X, y. ¿No? Porque aquí lo define. Que G es lo mismo que G de F de G de F de X, y. Por tanto,
la derivada de g grande va a ser lo mismo que la derivada de g por f de x, y. Es muy complicado decir la cadena, la verdad. Pero eso. Y por cálculo 1, por regla de la cadena, ya sabemos que esto es la derivada del g evaluado en x, y, f de x, y, por la derivada de f respecto de x, y. Y algunas cosas ya las calculamos. Entonces implica que la derivada de g respecto a x en el punto 1, 1, que eso es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a... Bueno, el g es una función cualquiera, así que no la sabemos. Entonces sería g' evaluada en el punto. Bueno, g', paréntesis, no sé cómo decirlo, f de 1, 1. Y ya sabemos que f evaluada en 1, 1, por este ejercicio anterior, esto era 1 partido a raíz de 2, ¿no? Entonces esto de aquí sería g' de 1 partido de raíz de 2. Producto punto con la derivada de f respecto a x. La derivada de f respecto a x, ¿dónde está? En el punto 1, 1, es justamente raíz de 2 partido 2. Entonces va a estar multiplicado por raíz de 2 partido 2. Entonces eso es más que nada, va a ser g' de 1 partido a raíz de 2, o racionalizado, raíz de 2 partido 2, por raíz de 2 partido 2. Y eso era todo. Bien. 2017, semestre 1. Dada la función de R2R, de f de x, y, de esa tontera de ahí, estudie la continuidad de f en el punto 0, 0. Perfecto. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo que estábamos haciendo todo el rato. Simplemente queremos estudiar la continuidad. Así que tenemos que ver el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x al cubo por y a la cuarta partido por x a la 6 más y a la 8. Bien. Si este límite nos da 0, implica que es continuo en el punto 0, 0. Si no, f. Si nosotros consideramos la contradictoria A igual a los x, y pertenecientes a R2, tales que x es igual a 0, implica que el límite tiende a 0. Lo mismo sucede si definimos un b, los x, y pertenecientes a R2, tales que y es igual a 0. Pero, si nosotros consideramos una trayectoria, x, y pertenecientes a R2, tal que, no sé, podría ser que y a la cuarta sea igual a x al cubo. Podría ser que x al cubo es igual a y a la cuarta, para dejarlo en términos de x, porque es más bonito. El límite, cuando x tiende a 0, con x perteneciente a c, nos va a quedar x al cubo va a ser igual a x a la cuarta. Perdón, y a la cuarta. Entonces esto va a ser x a la 6 dividido por... si no lo ven, el y a la 8 es lo mismo que y a la cuarta al cuadrado, ¿cierto? Entonces ese y a la cuarta se va a transformar en un x al cubo. Entonces lo de abajo nos va a quedar x a la 6. Ese y a la 8 nos va a quedar como x a la 6. Entonces nos va a quedar x a la 6 más x a la 6. Y wow, este límite es distinto. Este nos queda como x a la 6 partido 2x a la 6. Se simplifica. Y esto al evaluarlo nos da un medio. Por lo tanto, como existe una trayectoria distinta
que tiende a un punto distinto, esto tiende a un medio, perteneciente al dominio, f no es continua. En el punto. F es diferenciable en el punto 0, 0. Bueno, discontinuo implica no diferenciable. Por lo tanto, no es diferenciable. Y el C, f es diferenciable en el punto 1, 1. Podría ser. C. Como lo que vimos hoy día en clase, podemos justificar de la siguiente manera. Al ser una composición de funciones diferenciables, implica que esta función es de clase C1. Implica que es diferenciable en el punto 1,1. ¿Bien? No hay que hacer muchos cálculos. Simplemente concluimos eso y ya estamos dados. ¿Por qué digo una composición? Hoy escribí composición literal. Se nota que soy ingeniero. Composición de funciones diferenciables, es decir, tenemos polinomios arriba y tenemos polinomios abajo, implica que esta función es de clase C1 en un punto de x, y distinto del 0, 0. Entonces implica también que es de clase C1 en 1, 1 y también implica que es diferenciable en el punto 1, 1. Así que no es necesario aplicar la definición, toda la cuestión, todo el enredo. Concluyendo esto, ya estamos dados. Y ahora vamos al ejercicio 2. ¿Qué nos pide? Diga si f de R2 a R de f de x, y de un seno es diferenciable en 0, 0. Bien. Tenemos que ver si es diferenciable, así que creo que tenemos que hacerlo directamente por definición. Porque al parecer es continua en x igual 0. No lo sé, pero no me quiero enredar con el tema de continuidad. Porque capaz si se hace continua, entonces eso no nos va a decir nada de diferenciabilidad. Entonces, para no hacer trabajo extra, no cargarnos tanto en el trabajo, directamente aplicaré la definición de diferenciabilidad. Entonces, va a ser diferenciable si solo si el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de la función f de x, y menos la función evaluada en el punto, más la jacobiana de f evaluada en el punto, producto punto por x, y, partido por la norma de x, y, la debemos encontrar. La función evaluada en 0, 0, si x es igual a 0, bueno, si x es igual a 0, y va a ser y va a ser y cuadrado. Entonces implica que esto directamente es 0. Entonces, tenemos que encontrar la jacobiana, en este caso. La jacobiana, como dijimos que la calculábamos, la derivada de f respecto a x en el punto 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos la función evaluada en el punto partido por
h. Esto es 0. F igualado en el punto h, 0 va a ser... Uy, está mirando esta, menos mal. Voy a cortarla para que no confundirme las funciones. Estamos viendo esta función. Entonces, sería seno de h al cubo todo esto dividido por h, y el i dijimos que era 0, así que se nos va el 2i de acá, de la derecha. Entonces, si esto lo multiplicamos por h cuadrado partido h cuadrado, nos va a quedar seno de h al cubo dividido por h al cubo. Y sabemos esto por cálculo 1 que este límite es 1. Entonces al evaluar esto, nos va a dar 0. Análogamente, hacemos lo mismo con la derivada de f respecto de i. En 0, 0. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0, h menos f de 0, 0 partido por h. La función evaluada en 0, 0 dijimos que era 0. Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? De... acá tenemos un problemita. Sería la función de i sería 0 partido 0. Pensándolo un poquito, esto de acá podría definirse como 0. Por el mero hecho de que si tenemos, como lo hicimos en el ítem anterior, si nosotros vemos la tendencia a 0, porque el seno de 0 partido 0 no está definido, ¿cierto? Entonces si vemos el límite cuando el seno de x al cubo partido x al cubo tiende a 0, ese límite prácticamente va a ser 0. Así que en este caso, según yo, podríamos decir que eso es 0. Ya, ojo. Puede que esté mal, puede que esté bien. Porque aquí revisando la pauta, lo toma por hecho de que es 0, pero esta cosa está indefinida. No sé si es error de pauta, pero yo creo a lo que se refiere es que el límite cuando x tiende a 0 es 0. Cuando está muy cerca de 0 es 0. Por tanto, por eso lo toma como 0. El seno de x al cubo partido x. Y esto le vamos a sumar 2h. Eso lo vamos a dividir por h. Y eso nos da 2. No, creo que hay un error de pauta acá. ¡Ah, no! Me troleó. Ya me di cuenta. ¿Saben lo que pasó? Oh, qué troll, la pauta la embarró. Ya, voy a hacerlo. La parte del day, de nuevo, porque me troleó. Caí redondito, definitivamente. Estamos viendo la derivada. No, no es error de pauta, yo estaba mal. Perdón. Caí redondito. Oye, es que estos caballeros hacen pautas tan exóticas. Si no se te ocurre, jodiste. Eh, es un arma a doble filo estar en C3. Ay, Dios mío, qué desgracia. Ya. F en 0, 0, efectivamente 0. Pero miren lo que dice acá. Cuando x es igual a 0, la función se define como y al cuadrado. Entonces esta función de aquí se define como y cuadrado. ¿No? Entonces, como se define como y cuadrado,
esta parte acá va a ser igual a h cuadrado. ¡Qué desgracia! Un ejercicio así puede salir en el certamen y todos joden, pues, todos caen. De hecho, como pasó en el certamen uno, algunos pusieron, oh, las dos son... Las dos no existen, otros pusieron, oh, las dos existen. Al final era una y una. Así joden los profes. Pero en fin, estamos en la U. Así que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado partido h. Se simplifican estos dos y esto al evaluarlo da 0. ¡Ay, caí redondo! No. No hay otra explicación. Chicos, caí redondo en vivo e indirecto. Pero en fin, al menos lo resolvimos y no nos quedamos con la amargura de que estaba mal la pauta. Chuta, borré una hoja, sí. Entonces eso. Ojo cuando nos define las cosas. Bien. Entonces, concluyendo así, que el límite va a ser el siguiente. Esto de acá completo se nos hace 0, porque de nuevo la jacobiana es el vector 0, 0. Por tanto, todo eso se nos hace 0. Y esto va a estar dividido por, en este caso, el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de la función, que nuestra función era seno de x al cubo, partido todo esto por x, más 2x, perdón, 2i, era 2i, ¿verdad? Sí. Todo esto dividido por su norma. O podría escribirlo aquí. 1 partido la norma de x, y. Bien. Tenemos esto. Estoy pensando en otra historia para ver si es que existe efectivamente o no. Si consideramos la trayectoria i igual 0, nos va a quedar 0. Claro, esto de acá se nos hace 0. El límite cuando x tiende a 0 de esto va a ser 0. Bueno, va a ser 1. Y esto va a estar multiplicado por x cuadrado. Arriba y abajo. Por tanto, esto de acá va a ser 0. Y esta norma de acá no está definida. Bueno, entonces no podemos tomar esa trayectoria. Tampoco vamos a tomar la trayectoria del x igual a y. Perdón. El x igual 0 porque tampoco está definida en nuestro dominio. Entonces, bueno, justo la que mencioné antes podría servir, el x igual y, para ver si es que efectivamente existe o no. Voy a definir al tiro el x mayor a 0, porque aquí noto al tiro de que va a haber una raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Y eso va a quedar como 2x al cuadrado y eso se va con la raíz y queda valor absoluto. Entonces solamente tomaré los x mayores a 0. Entonces, el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de, en este caso, bueno, ocupando solamente el x, con x perteneciente a, nos va a quedar el seno de x al cubo partido por x más 2x, todo esto multiplicado por 1 partido la raíz de 2x al cuadrado. Como mencioné, eso sale con valor absoluto, pero lo eliminamos debido a que definimos el x mayor a 0. ¿Qué podríamos hacer acá? Podríamos multiplicar directamente esto o hacer el truco que hicimos en el ítem pasado.
primero multiplicar por x cuadrado arriba y abajo y hacer que esto entero valga 1, sin contar este, obviamente. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 2x partido x por raíz de 2. Factorizamos eso. Lo de arriba, perdón. Nos quedaría x más 2 partido x raíz de 2. Simplificando aquí y acá. Al evaluarlo nos queda 2 partido de raíz de 2. Y esto es igual a raíz de 2 racionalizándolo. Lo cual es distinto de 0. Entonces así concluimos que esta función de acá no es diferenciable efectivamente. Perfecto. Entonces, conclusión de este ejercicio. ¡Uy, qué canalla! La embarró. Aquí nos querían joder con esto. Ojo cuando nos dicen esto. Porque en este caso yo caí redondo. Los profes de repente pueden hacer eso. Yo haciendo un predict de cómo va a ser el test, yo creo que sí o sí va a entrar una función seno. Así que ojo aquí con lo que digan las condiciones. Bien. Ya vamos terminando. En este caso voy a obviar este porque de nuevo tiene derivadas dobles. Y hasta ahora no lo hemos visto. Entonces lo voy a obviar. En este caso nos pide decidir la continuidad en f. Bueno, la diferenciabilidad de f en 0, 0. Nada más allá de lo que ya hemos hecho. Nos queda simplemente el límite. Cuando x, y tienda a 0, 0 de seno de x menos y partido x menos seno de y. Si nosotros consideramos una tal que los x, y pertenecientes a R2, tal que, a ver, x igual 0, no nos sirve. El que nos podría servir es el x igual y. Porque si ven, podríamos factorizar por menos 1 abajo y nos quedaría algo discontinuo, porque nos daría un resultado distinto a 0. Lo voy a llevar a la práctica. Si consideramos esa trayectoria, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos x partido x por menos seno de x. Y como decía, si factorizamos la parte de abajo por menos 1, esto nos va a quedar como menos seno de x menos x. Y esto se puede simplificar así. Y esto nos va a dar, al evaluar, menos 1. Implica que no es continuo en 0, 0. Nada más y nada menos porque nos dio una trayectoria que es distinta de 1. Nos dio menos 1. Bien, y el ítem B nos decía decir la diferenciabilidad. Bueno, discontinua implica no diferenciable. Pam, pam. Terminamos el ítem 1. Vamos con el 2. Al menos este era cortito. Voy a dejarlo así para que quede más ordenado. Y este ítem nos dice: decida la diferenciabilidad en 0, 0 de la función f, definida por tal cosa. Bien. Entonces, ¿qué dijimos siempre? Es diferenciable en 0, 0 si se cumple que el límite cuando x, y tienda a 0, 0 de la función menos la función evaluada en el punto más la jacobiana producto punto por
x menos y, bueno, perdón, x, y partido por la norma de x, y es igual a 0. Si nosotros resolvemos las derivadas parciales, la derivada de f respecto a dx en el punto 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos la función evaluada en el punto 0, 0. Todo esto dividido por h. La función evaluada en 0, 0 es 0. Entonces simplemente nos queda el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? La parte de arriba nos va a quedar h al cubo dividido por, en este caso sería me bugué. H al cubo 0 partido por x cuadrado. Perdón, h cuadrado. Pero sin que se nos olvide multiplicarlo por 1 partido h, por este que es por definición. Entonces, simplificando esto, nos queda que esto al evaluarlo nos da 1. Y análogamente, si hacemos lo mismo con la derivada de f respecto a y en el punto 0, 0, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0,h menos f de 0, 0 partido todo esto por h. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en y sería menos y al cubo, el x0, así que queda 0, y abajo va a estar dividido por h cuadrado, sin que se nos olvide el h de la función, por 1 partido h. Simplificando, nos queda esto que el límite es menos 1. Bien, tenemos la parcial respecto a x, tenemos la parcial respecto a y. Por fin una parcial que nos da distinto de 0. Por tanto, la jacobiana es 1, menos 1. Entonces, este límite de aquí, copiar, pegar, voy a hacer el tiro de la otra hoja. Va a ser nada más y nada menos que el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De qué cosa? F de x, y, la función evaluada en 0, 0 es 0, pero en este caso la jacobiana es 1, menos 1. Producto punto por x, y. Todo esto dividido por la norma de x, y. Entonces, esto nos va a quedar como el límite cuando x, y tiende a 0, 0. La función evaluada en el punto es x cubo menos y cubo partido x cuadrado menos y cuadrado menos el producto punto de todo nos da x más menos y. Y esto va a ser el límite cuando x, y tienda a 0, 0 de... perdón, y esto va a estar dividido por la norma. Entonces esto va a ser igual a x al cubo menos y al cubo menos x menos y por x cuadrado menos y cuadrado partido por la norma de x, y. Si esto lo resolvemos un poquito, nos va a quedar como x al cubo menos y al cubo menos x al cubo
ese con ese, este con este, menos x cuadrado. Ahora este con ese y ese con ese, menos x cuadrado y más y al cubo. Dividido por la norma. Esto nos va a quedar como límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cubo menos y cubo menos x cubo más x y cubo cuadrado más x cuadrado y más menos y cubo. Simplificamos este con este. Pero acá me faltó dejar eso en el denominador. Ush. Sería x cuadrado menos y cuadrado en el denominador. Esto sería límite cuando x, y tiende a 0, 0 de menos 2 y al cubo más x y cuadrado más x cuadrado y todo esto dividido por la norma de x, y por x cuadrado menos y cuadrado. No sé por qué me da la espina de que me equivoqué en un paso. Es que está quedando muy feo. A ver. Ya, esto está bien. Sería S por S por ese otro. Sí. Ahí está, pum. Era más. Oh, Dios mío. Todo esto era más. No. Paciencia, cabros, que este es el último ejercicio. Ya estoy como medio quemado. Así que, a ver. Como esto era más, nos quería S con S, X al cubo. S con S, X y cuadrado. Positivo. S con S, menos X cuadrado. Y S con S, menos y cubo y. Ay, ahí sí queda bonito. Porque ahí este queda más y esto nos piteamos estos dos. Ya. Ahí sí queda bonito. Es que como que tenía ese sentimiento de que me faltaba pitearme algo. En este caso, faltaba pitearme el cubo. Entonces esto de acá, cambiando los signos, quedaría menos x y cubo cuadrado, perdón, más x cuadrado y. Ya, eso está bien. Recordando que la norma es x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. La parte de abajo la podemos dejar como x cuadrado. Ahí esto es más y cuadrado por 3 medios. Y lo de arriba simplemente nos va a quedar como x cuadrado y menos xy cuadrado. Ya. Ahora. Tenemos que considerar trayectorias para ver si efectivamente se cumple para todo. Bueno, de por sí las simples, el x igual a y, perdón, el x igual 0 y el y igual 0, tienden a 0. No escribirla solamente porque estoy cansado, jefe.
Bien. El x igual y también tiende a 0. Porque aquí quedaría x al cubo menos x al cubo. Eso es 0. Y ahora queremos demostrar de que es diferenciable. Aunque me tinca que hay alguna trayectoria por ahí que nos puede hacer perder esta idea de diferenciabilidad. Siempre cuando hay menos, chicos, es un truco, casi siempre estos límites no existen. Siempre cuando hay un menos en el denominador, en el numerador, esos límites no existen, para nada. Por ejemplo, si consideramos los x, y pertenecientes a R2, tales que, no sé, x es igual a menos y, esto efectivamente está dentro del dominio porque no nos anula el denominador. Nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué cosa? De menos x al cubo, porque supongamos que esto lo despejamos, nos quedaría menos x es igual a y. Menos x al cubo el primero, menos x al cubo, partido por x al cuadrado, más x al cuadrado, elevado a 3 medios, porque está al cuadrado, así que se come el menos. Va a ser el límite cuando x tienda a 0. ¿De qué cosa? De menos 2x al cubo, partido por 2x al cuadrado, elevado a 3 medios. Así que esto. Nos podemos anular, por así decir, el cuadrado con s. Nos quedaría el límite cuando x tienda a 0 de menos 2x al cubo partido raíz de, 2 elevado a 3 medios de x al cubo. Simplificamos esto, nos quedaría igual a menos 2 partido 2 raíz de 2. Simplificamos esto y nos quedaría menos raíz de 2 partido 2. Por lo tanto, el límite no existe, porque encontramos una trayectoria tal que nos da diferente. Entonces, como el límite no existe, implica que no es diferenciable. Bien. ¿Había un 2? No. Bueno, entonces eso. Y vamos con el último. Ya. El último simplemente nos pide determinar si es diferenciable en el 0, 0 y si es diferenciable en 1, menos 1, encontrar la aproximación afín. Es lo mismo que la aproximación lineal, como les comentaba. De f en una vecindad en el punto 1, menos 1. Perfecto. Entonces, como ya lo hemos hecho, el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de sería la función f de x, y menos la función f evaluada en el punto más la jacobiana de f evaluada en el punto, producto punto por x menos 0, y menos 0, partido la norma de x, y, tiene que ser igual a 0 para que sea diferenciable. Entonces, buscamos las derivadas. La derivada de f respecto a x en 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h, 0
menos f de 0, 0. Todo esto dividido por h. Y h, 0. Bueno, como tenemos un x por y a izquierda y a la derecha de la suma de arriba, la parte de arriba nos va a quedar como 0. Entonces nos va a quedar como límite cuando h tienda a 0 de 0 partido, en este caso nuestro h es el x, así que nos quedaría valor absoluto de h a la quinta por h, lo cual en estricto rigor es 0. Y la derivada de f respecto a y en 0, 0 va a ser igual a 0. Análogamente. Entonces implica que nuestro límite va a ser esto de aquí se nos hace 0, esto entero se nos hace 0, entonces sobrevive solamente límite cuando x, y tienda a 0, 0 de la función f de x, y, todo esto dividido por la norma de x, y. Y esto de acá va a ser igual al límite cuando x, y tienda a 0, 0 de la función x, que era x y cuadrado más x a la quinta por y, dividido por valor absoluto de x a la quinta más valor absoluto de x a la 3. De y a la 3, perdón. Por su norma. Bien. Tuki, 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 tuki. Tenemos que considerar una trayectoria para ver si efectivamente existe o no. Pero el valor absoluto de nuevo me da como una mala espina de que no existe. Siempre cuando tengan, por ejemplo, chiquillos, valores absolutos, tengan cosas restándose o cosas así, usualmente estas cosas no son diferenciables. Perdón, directamente no son... No existe el límite. Entonces, podríamos considerar una igual a los x, y pertenecientes a R2, tal que x es igual a y. Y podría definir el x mayor a 0, para quitarnos el cacho del valor absoluto. Entonces, nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 con x perteneciente a a, nos va a quedar como x al cubo más x a la sexta partido por x a la quinta más x al cubo por 1 partido raíz de 2 x. Acá esto. Si factorizamos la parte de arriba por x al cubo, nos va a quedar 1 más x a la 3. Todo esto dividido por, si factorizamos la parte de abajo por x a la 3 también, nos va a quedar x al cuadrado más 1 por raíz de 2x. Factorizamos esto. Y esto nos da más infinito. Y efectivamente, esto si lo evaluamos, nos va a dar una indeterminación del tipo 1 partido 0. Por este x que está acá. Por tanto, no se puede usar L'Hopital. Y implica que este límite tiende a infinito. Y ese punto está dentro del dominio.
Bueno, en nuestro curso de cálculo 3 le estaba comentando al profesor si es que nos podría dar más infinito o menos infinito, algo así. Y el profesor nos dijo que no se puede. Así que, ¿qué otra solución tenemos? Si es que nos da todo el rato menos infinito más infinito, borrar todo. Y hacerlo por continuidad. Así que, si calculamos continuidad. Ah, y a propósito, lo que hice recién fue lo que no me guié de la pauta. Por lo que me guié de la pauta. Al parecer, los profesores de años anteriores, los profesores decían, ah, ya, si una trayectoria tiende a infinito, efectivamente no es diferenciable. Eso es lo que comentaba la pauta anterior. Pero, ¿qué pasa en nuestro curso? En nuestro curso usualmente los profesores quieren que hallemos una trayectoria tal que nos dé distinta y así decir que no existe. Pero el más infinito, el menos infinito, por lo que me comentaban, parece que no es utilizado acá. Entonces, ¿cuál es como nuestro último recurso? Borrar todo como decía y examinar continuidad. Porque si decimos que es más infinito implica que no es diferenciable. ¿Y cuál era la implicancia de que no era diferenciable? No continua, discontinua, perdón, implica no diferenciable. Entonces me voy a guiar de eso para poder demostrar de que efectivamente no es diferenciable. ¿Está bien? Entonces, si calculamos continuidad, nos va a quedar que el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de la función, que sería x, perdón, continuidad era la función en x, y, esto tiene que ser la función evaluada en el punto. Entonces, si calculamos directamente el límite cuando x, y cuadrado más x a la quinta por y partido valor absoluto de x a la quinta más y a la 3, notamos que directamente no es continua. ¿Por qué? Porque si consideramos una tal que x, y perteneciente a R2, tal que x es igual a y con x mayor a 0, como lo que hicimos recién de antes, nos queda que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x a la 3 más x a la 6, todo esto dividido por x a la quinta más y a la 3, perdón, por x a la 3, va a ser igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x a la 3 por 1 más x a la 3, todo esto dividido por x a la 3 por x cuadrado más 1. Factorizamos, evaluamos y nos da 1. ¿Bien? Y como esto nos da 1, implica que f de x, y no es continuo en 0, 0, implica no diferenciable, como los que estuvimos haciendo todo el rato anteriormente. Bien, así que moraleja, si les da un más infinito menos infinito, en nuestro curso, al menos en nuestro hasta la fecha 2025, no nos deja demostrar diferenciabilidad con el más infinito o el menos infinito. ¿Por qué? No tengo idea. Pero al parecer nuestro profesor guía no nos deja. Está baneado. Alguien ahí podría preguntar nuevamente al profesor si es que es posible, es legal hacer lo que hice 5 minutos atrás. Pero en caso de que no, les doy esta solución. De que si el rato les da menos infinito, todo el rato les da menos infinito, más infinito, cambien un poco el chip, decir, ah, ya, un poquito más vivo. Si es discontinua, implica no diferenciable. Se acabó. En vez de estar aplicando la fórmula y calentándose la cabeza por ello. Bien, decidir si f es diferenciable en 1,-1. En caso afirmativo, encuentre la aproximación lineal. Bien. El valor absoluto del x
va a ser positivo y el valor absoluto del i va a ser negativo. Primera observación. ¿Por qué? Porque el menos 1, está definido en el x1 positivo y el i menos 1 negativo. Por tanto, la diferenciabilidad de esto va a ser posible si solo si el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de f de x, y menos la función evaluada en el punto 1, menos 1 más la jacobiana de f evaluada en el punto sería 1 menos 1 producto punto por x menos 1, y más 1 va a estar dividido por la norma de x menos 1 y más 1. Si esto nos da 0, implica que es diferencial en menos 1, 1. Bien. Como mencionaba, la función f de x, y, que es esta de aquí, va a ser igual a x cuadrado más x a la quinta y todo esto dividido por x a la quinta menos y a la 3. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de que el x es positivo y el y es negativo. Bien. En estricto rigor estaría en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales respecto a x del punto 1, menos 1. Esto nos va a quedar como la derivada respecto a x de la función que dijimos acá, que sería lo mismo, x por y al cuadrado más x a la quinta por y partido x a la quinta menos y al cubo. El valor absoluto nos transforma los números positivos y negativos que tienen los x y los y, nos transforma el valor absoluto en positivo en el x y negativo en el y. Entonces ahora derivamos esta función respecto a estas condiciones, claramente. Respecto a x sería la derivada de lo que está arriba, que sería y cuadrado más 5x a la cuarta y por el que está abajo sin derivar, x a la quinta menos y a la 3, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo respecto a x, que sería 5x a la cuarta, dividido por toda esta cosa al cuadrado. Entonces, si lo podemos evaluar, nos va a quedar, el menos 1 aquí nos va a quedar 1, más 5 por x a la cuarta va a ser 1, por menos 1, por 1, más 1, menos el x es 1, y el cuadrado es 1 positivo, más, menos 1, porque el i manda ahí, por 5. Esto prácticamente de la parte de aquí es 0. Todo esto va a estar dividido por, aquí está el momento de la verdad, 1 menos, menos 1. Ya menos mal. Entonces esto va a ser igual a estos dos, esto menos 5, se multiplica, y esto va a ser 1 menos 10 partido 4. Y esto es menos 9 cuartos. ¿Sí? No, aquí me falta un paréntesis. Ahí. Entonces esto igual va en paréntesis.
esto de aquí. Entonces va a ser 2 por menos 5 más 1, que sería menos 4. Por 2 sería menos 8. Y esto aquí sería menos 2. Jeje, upsi. Los paréntesis. No se olviden de los paréntesis. Y ahora, la derivada de f respecto a y va a ser igual a, bueno, lo mismo, pero respecto a y. Sería la derivada del de arriba, paréntesis, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que sería menos 3 y cuadrado. Todo esto dividido por x a la quinta menos y a la 3 al cuadrado. Va a ser igual a, evaluando en 1, menos 1, va a ser menos 2 más 1, 1 más 1, menos 1, menos 1. Todo acá no importa, porque esto entero se nos hace 0, dividido por 1 más 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 2 partido 4, y es lo mismo que menos 1 medio. Bien. ¿Qué concluimos acá? Como las derivadas parciales existen, implica... y también son continuas, y póngalo de nuevo, bueno, póngalo también. Implica que es de clase C1, implica que es diferenciable. Bien, llegamos a esa conclusión. Entonces, la aproximación lineal en x, y va a ser igual a la función evaluada en menos 1,1, 1, menos 1, perdón. La función evaluada en 1, menos 1 va a ser 1 por menos 1 al cuadrado más 1 por menos 1 partido por 1 más 1. Esto va a ser 1 menos 1, que es 0. En fin. Entonces la función evaluada en ese punto es 0 más, bueno, lo voy a escribir, la fórmula era la función evaluada en 1, menos 1 más la jacobiana de f en el punto 1, menos 1 por x menos 1, y más 1. Este recién dijimos que era 0, entonces va a ser 0 más la jacobiana de f en 1, 1. Dijimos que la derivada respecto a x era menos 2, y la derivada parcial respecto a y era menos 1 medio. Se hace producto punto con x menos 1 con y más 1. Entonces finalmente la mejor aproximación, la aproximación lineal o aproximación afín, es menos 2 por x menos 1 menos 1 medio de y más 1. Y terminamos. Tan tan. Estos fueron los test. Perdón si me atranqué en este, el que tenía el seno. Sí, en este, porque efectivamente esta cuestión estaba para matar. Pero en fin, hay que tener ojo. Y eso. Espero que les haya servido. Nos vemos, chicos.